Este programa considera a la medición oficial del rating y a la empresa Ibope que la lleva a cabo, una herramienta de las corporaciones de prensa. Descree de los resultados que ella emite y solicita a la Comisión de Defensa de la Competencia y a la Comisión de Defensa al Consumidor urgente control de esa medición y las medidas para corregir las distorsiones que ese número genera en el mercado, siendo a nuestro entender el Estado argentino el principal perjudicado. Hoy, en 678 domingo, la crispación de Violcati. Seamos miles de voces gritando al unísono. ¡Viva la patria! Página 12. La patria soy yo. Ante una selecta platea de opositores, el titular de la Sociedad Rural, Hugo Violcati, reivindicó el papel de los terratenientes en la historia argentina. En el centenario éramos el granero del mundo. Una gran contradicción entre quien reivindica la Argentina del primer centenario con quien hace alusiones a la pobreza. La Argentina del primer centenario era una Argentina en donde la riqueza estaba concentrada en unos pocos y la mayoría de los argentinos estaban excluidos. El modelo agroexportador es un modelo que claramente propicia la exclusión. Se condolió de la pobreza sin asumir ninguna culpa por ella. Esta es la Argentina del bicentenario, un país inmensamente rico que está lleno de pobres. Y criticó al gobierno por autoritario, egoísta, confrontativo, crispado. Este estilo crispado, arrogante y confrontativo, que abandonen por un instante el sesgo autoritario, la mirada soberbia y el gesto intemperante. Twitter de Aníbal Fernández. Espantoso discurso de Violcati en la inauguración de la 124 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en el Predio Ferial de Palermo. La cámara registro de TBR en la sociedad rural. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? Hay que eliminarlas. Ahí me enganchaste. Ah, sí. Ahí me enganchaste. Hay que bajarla. Hay que eliminarla. Bajarla en soja y eliminar en las otras. Vos querés comer bien, querés comer más barato. Mirá lo que pasó con la carne. Prohibieron las exportaciones de carne y ahora tenés que ir a pagar un pife lo que... Un disparate. Preguntale a doña Rosa, acá preguntale a la señora cuánto vale. Yo no soy doña Rosa. Doña... Usted no sé quién es, yo no sé. Vicepresidente de la Pero qué Rural. lástima, yo que quería entrar en una amistad terrenal así. Con usted ninguno. Ay, qué mala. Es peor que vos. No, él es 10. Ah, mira vos. Sos un grande. Sos un grande. ¿Por qué? Porque preguntás lo que nadie puede preguntar y decir. Sí, Lo dijo la señora. Pregunte, está muy bien. Pregunten. Está muy bien. Encuestas ignoradas por medios hegemónicos. Mora y Araujo. Kirchner gana en todos los escenarios. Bienvenidos al país real. Néstor Kirchner marcha primero en intención de voto según una encuesta que el jueves pasado difundió Ipsos Mora y Araujo. No solo eso, el estudio indica que resultaría ganador en cualquier escenario de balotaje. También sostiene que el 70% de los consultados opina que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respeta las instituciones. Manuel Mora y Araujo es un sociólogo y consultor que durante años trabajó para la sociedad rural. Es más, este estudio fue hecho público en el Predio Ferial de Palermo en pleno desarrollo de la exposición. Sin embargo, los diarios Clarín y La Nación, más todos sus medios asociados, dejaron en la clandestinidad a Mora y Araujo. Fuentes de la consultora afirmaron que esta encuesta no fue encargada por el gobierno. Hace un año que no realizan ningún tipo de trabajo para la Casa Rosada ni para el expresidente. ¡Vuelve el show del chiste! 1. La defensa de San Filipo a Macri. ¿Macri se equivocó? ¿Con qué? Digo, el señor está diciendo que Macri se equivocó. La justicia lo ¿Macri procesó. se equivocó, sí o no? ¿Con qué? ¿Con qué? No, con lo que están hablando. ¿Se La equivocó? justicia lo procesó, nene. Y bueno, ¿y por qué no lo perdonan de la misma manera que vos lo perdonás a Diego? ¿Qué tiene que ver? Listo, se equivocó y bueno, lo perdona Diego, perdona a Macri. Te equivocaste, viejo, pero no haga más. Señores. ¡Una tortura! ¿Y el vestuario? Señores, un 1 hacía tiempo que no. 2. Carrió y el matrimonio igualitario. Yo no creo más en la familia nuclear.
Yo creo que la nueva familia va a ser distinta. Y me parecía que teníamos que ir a una unión familiar, sacar el matrimonio del Código Civil, que el matrimonio quede en el ámbito de la Iglesia, hacer una nueva figura con unión familiar. Pero lo que vi también es que Kirchner venía a romperme a mí. A ver, ¿cómo fue la estrategia de Kirchner? Kirchner no quería sacar la palabra matrimonio y poner unión familiar para todos porque quería que Carrió vote. En contra, Kirchner venía a romperme a mí porque quería que Carrió vote. En contra. Mega 10. Eva Perón, un símbolo vigente. La llamaban de la manera más horrible, de todos los calificativos posibles, la comparaban con Eva Braun. Y bueno, y ahí esta famosa pintada cuando ella estaba agonizando, viva el cáncer, ¿no? En la pared enfrente del hospital. Esto habla un poco del odio que había generado en estos sectores, que no la podían ni ver, obviamente, ¿no? Vamos. ¿Por qué tanto odio? Y hubo muchas explicaciones. Uno porque era mujer. Otro porque era una plebeya llegada al poder. Otro porque no se amoldó al lugar que le estaba establecido. Nos visitan Esther Goris, Julio Piumato y Norberto Galazo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de buenas noticias. 1. Teléfono para Ibope. Pasamos los 200.000 seguidores en Facebook. 2. Matrimonio igualitario en Argentina. Buenas repercusiones. Página 12. Inversiones que salen del closet. Desde la ampliación del matrimonio, Argentina es vista como un país gay friendly entre operadores internacionales de turismo. 3. Crecimiento de las ventas minoristas. Infobae. Las ventas minoristas crecieron 7% durante julio, señaló el informe mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. 4. Pese a la derrota, Chelita quedó entre los 4 mejores en UMAC. Juan Ignacio Chela enfrentándose a Potito Estarache. Estarache le ganó al Chela en semifinales, alegría máxima. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. La primera fecha de la apertura comienza en emblemáticas fechas. ¿Cuándo tenemos calendario del torneo? Nosotros estamos arrancando el torneo el 8 de agosto. Creo que 6, 7 y 8. Sí, claro. Creo que 6, 7 y 8. Sí, claro. Queridísimo Diego, de té vitalicio de nuestro alma y espíritu, que sus detractores acusaron de tener la pierna derecha solo para caminar. Dígame, para hoy, ¿qué tool? 10 puntos ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y al otro 7, otro 8. Hermosa combinación numérica, ¿verdad? Maradona de la política. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. El sol calma la lengua de los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas, todavía hay mucha gente que está viva, todavía y adiós, gracias todavía, ayúdanos, multiplicar.
carnaval. Se metió por el bolsillo. ¡Vamos todavía! Bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa un gran historiador, el señor Norberto Galazo. Hola Norberto, bienvenido, También está con nosotros el secretario de Derechos Humanos de la CGT, el señor Julio Piumato. Hola Julio. Bienvenido, Gracias. También está con nosotros una actriz muy querida por nosotros, la señora Esther Goris. ¿Cómo te va, Esther? Bienvenida también. Bueno, arrancamos con el primer tema del día, tiene que ver con el discurso de Violcati en la rural. Bueno, hubo respuestas, repercusiones sobre lo que pasó allí, lo vemos. La historia de la sociedad rural. Seamos miles de voces gritando al unísono. ¡Viva la patria! Página 12. La patria soy yo. Ante una selecta platea de opositores, el titular de la sociedad rural, Hugo Violcati, reivindicó el papel de los terratenientes en la historia argentina. En el centenario éramos el granero del mundo. Se condolió de la pobreza sin asumir ninguna culpa por ella. Esta es la Argentina del Bicentenario, un país inmensamente rico que está lleno de pobres. Y criticó al gobierno por autoritario, egoísta, confrontativo, crispado. Este estilo crispado, arrogante y confrontativo, que abandonen por un instante el sesgo autoritario, la mirada soberbia y el gesto intemperante. Intolerante, corrupto, arrogante, avaro, predador y sobre todo soberbio. Miradas al sur. Mora y Araujo. Kirchner gana en todos los escenarios. Bienvenidos al país real. Néstor Kirchner marcha primero en intención de voto según una encuesta que el jueves pasado difundió Ipsos Mora y Araujo. No solo eso, el estudio indica que resultaría ganador en cualquier escenario de balotaje. También sostiene que el 70% de los consultados opina que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respeta las instituciones. Manuel Mora y Araujo es un sociólogo y consultor que durante años trabajó para la sociedad rural. Es más, este estudio fue hecho público en el predio ferial de Palermo en pleno desarrollo de la exposición. Sin embargo, los diarios Clarín y La Nación, más todos sus medios asociados, dejaron en la clandestinidad a Mora y Araujo. Fuentes de la consultora afirmaron que esta encuesta no fue encargada por el gobierno. Hace un año que no realizan ningún tipo de trabajo para la Casa Rosada ni para el expresidente. El estudio Mora y Araujo no encuentra a alguien que pueda competir con Kirchner. Quienes se prestaron a la jugada de Violcati viven en una Argentina irreal. En el centenario éramos el granero del mundo y una de las naciones más prósperas del planeta. En el bicentenario somos un país vapuleado por la corrupción, la imprevisión, la exclusión y la pobreza. En 1910 se gobernaba con fraude, pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. Es decir, cuando se habla de la Argentina rica, ricos eran algunas familias oligárquicas, aristocráticas, que vivían como reyes, que colocaban lo que producían sus cetáceas a precio de oro en el mundo. Pero la gente, es decir, vos y yo, hubiéramos vivido muy mal. Esta es la Argentina del Bicentenario, un país inmensamente rico que está lleno de pobres. Hace 100 años el debate era si debíamos ser como los grandes países de Europa o como los Estados Unidos. Una gran contradicción entre quien reivindica la Argentina del primer centenario con quien hace alusiones a la pobreza. La Argentina del primer centenario era una Argentina en donde la riqueza estaba concentrada en unos pocos y la mayoría de los argentinos estaban excluidos. El modelo agroexportador es un modelo que claramente propicia la exclusión. En el centenario éramos el granero del mundo, debemos conocer lo que fuimos, entender dónde estamos y meditar por qué estamos aquí. Parecía que estaba hablando un movimiento social reivindicando los problemas de la pobreza y no haciéndose cargo de lo que la sociedad rural tiene como responsabilidad en la historia argentina. En estos 200 años aprendimos que queremos vivir en democracia y sostener sus instituciones. Siempre que llovió, paró.
vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más, o sea que 2 años son muy duros. ¿2? Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar, pero no sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, radical es la hora, ¿no? un señor que anda radical es la hora. Sí, dice que dice. Sí. Y sostener sus instituciones. Twitter de Aníbal Fernández. Espantoso discurso de Violcati en la inauguración de la 124 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en el Predio Ferial de Palermo. La historia de la sociedad rural. Aplaudieron a Videla. En el primer aniversario del golpe, la sociedad rural agradece la gestión gubernamental. Una solicitada exhorta a desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de estatización socializante. Yo quiero creer que Martínez fue uno de los fundadores de esta entidad, por el cual me merece todos los respetos. Martínez de O, fundador de Sociedad Rural Argentina. Silbaron a un presidente democrático. ¿Cuáles son las cosas que a usted, Mercedes, la ponen de ánimo sombrío? ¿Y cuáles son las que le dan alegría en la vida? Bueno, de ánimo sombrío, me pone, por ejemplo, haber escuchado el discurso que ha dicho el presidente hoy en la rural. ¿Por qué? Y haber visto a la gente realmente silbando al presidente de una república de la cual nosotros vivimos en este país. Estas manifestaciones no creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Ahora los presidentes directamente ni van. Estamos aquí junto al señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Mauricio Macri. Junto al señor expresidente de la Nación, don Eduardo Duhalde. La capitulación de la política, la abdicación que significó esa fotografía de los principales dirigentes de la oposición política, sentado y rindiéndole pleitesía al señor Violcati, daña el funcionamiento del sistema institucional, daña el funcionamiento de la República, ¿no? Ciertamente es una foto que da vergüenza ajena. Entonces, a partir de esa muestra de pleitesía que le brindaron los dirigentes opositores, ¿cómo no iba a sentirse con autoridad como para decir lo que dice, digamos, ¿no? Pero esto es lo que se genera y lo que se construye cuando la política se resigna ante el poder corporativo. La verdad, en la sociedad rural, una foto que hay que guardarla, porque fueron referentes de la oposición a la rural. Y la verdad que es una situación media extraña, porque es como que sectores políticos se subordinan a una corporación, que es, en este caso, la sociedad rural. A ver, Norberto, ¿qué le pareció? Sí, bueno, yo creo que es uno de los grandes mitos que ellos han divulgado a través de una historia falsa, ¿no es cierto? Ellos despojaron de las tierras a los gauchos, despojaron de las tierras a los indios. Ya el primer Martínez Dios votó a favor del virrey en el Cabildo Abierto en 1810, es decir que de nacional y de patria no pueden hablar. Y después hacen un arreglo, los grandes dueños de las principales estancias de la Pampa Húmeda, con el capital británico que les hace los ferrocarriles, les instala los frigoríficos, les lleva la mercadería con los barcos ingleses y conforman una semicolonia, donde está favorecido el sector que está en el negocio. La Patagonia queda desolada, todo el noroeste, que era la zona más poblada del país,
se va despoblando porque no hay posibilidad de desarrollo industrial, ni desarrollo minero, ni desarrollo vitícola, ni desarrollo hidroeléctrico, porque el país se convierte en una semicolonia inglesa. Entonces ellos están siempre en la misma. Yo ya estoy pensando de la gente que participó allí, de los políticos, un poco en el sentido de Jauretche, ¿no? Jauretche decía, o son sonsos o son pícaros. O algunos directamente están para psiquiatría, como la doctora Carrió, u otros están ligados a las embajadas extranjeras, porque de otro modo no se explica. A ver, Esther, ¿cómo lo viste? Yo la verdad que asisto con una perplejidad a un montón de debates que ya tendrían que ser ociosos y sin embargo, me acuerdo que hace poco le dije a un periodista, no me tome por completamente estúpida, porque ya por estúpida me parecía que me estaba tomando. Y lo mismo digo yo de Violcati, pero que un tipo como este hable de pobreza y de exclusión, eso sí, dice que son los dignos herederos del centenario, cuando en realidad estaba allí la infanta Isabel. Y tuvo que esperar la infanta al presidente Alcorta, porque en realidad no solo estaba el país en estado de sitio, sino que además se habían plegado, ¿no es así, maestro? Se habían plegado todos a una huelga. Entonces tenían mucho miedo de que los que tenían que encargarse de acercar al presidente a recibir a la infanta se dieran vuelta y estuvieran en la huelga. Era la Argentina de la ley de residencia, donde todos los inmigrantes, porque está diciendo el señor Violcati que ellos son los hijos de los inmigrantes. Bueno, los inmigrantes en el centenario, si tenían alguna actitud que manifestasen en contra del sector patronal, se los hacía volver a sus respectivos hogares en sus respectivas tierras. Así que este es un disparate, pero un dislate tan absoluto que yo creo que ya de tan estúpidos que creen que somos todos los argentinos, creo que al final hay que decirle al señor Violcati, mire, usted y los que en ese palco lo acompañaron son todos una manga de imbéciles, porque no puede ser que crean que todo un pueblo es tan tonto como para creer semejante disparate de discurso. Cuando en el discurso ya ni siquiera se tiene que afinar un poco el lápiz, es que las cosas están muy mal. Si seguimos así, pero esto es blanco sobre negro, es un maniqueísmo absoluto. Realmente hay bueno, si más tarde en todo caso hablamos, pero ya se está pareciendo esto a décadas pasadas. Sí, vamos a seguirlo con el tema. A ver, Julio, ¿qué te parece? ¿Cómo lo viste? Yo creo, en primer término, una síntesis, ¿no? Están muy nerviosos. La oligarquía y todo lo que representa una Argentina para pocos está muy nerviosos. Por eso esta muestra tan burda, tan agresiva, tan insolente, tan desfachatada, ¿no? Lo segundo es hay fotos que hablan más que muchas cosas, ¿no? El año pasado vimos una foto en el Senado, o este año en el Senado, cuando se discutían muchas cosas y ahí le aclaró mucho a esta gente. La foto, la primera, la de esta semana en ese seminario que hicieron, ahí estaban retratados, no estaba retratada la democracia, no estaba retratada la libertad, no estaba retratada la justicia social, no estaba retratado el respeto a las instituciones, ningún valor importante que haga a la realización de un pueblo estaba retratado, sino todo lo contrario, la hipocresía, la corrupción, el delito, el golpismo, todas las cosas que uno niega cuando piensa un país inclusivo. Y finalmente, bueno, el discurso, coincido con lo que han dicho, es de una hipocresía absoluta. Y termino con un pensamiento de Eva Perón, ¿no? Que de esto de las oligarquías algo sabía, y en el mensaje de Navidad del 51, ella dice que no se conoce ninguna oligarquía que pueda darse un abrazo, un sincero abrazo fraternal con su pueblo. Vamos a seguir con este tema. De hecho, los colegas, los compañeros de Televisión Registrada estuvieron con una cámara registro en la sociedad rural y trajeron el siguiente material. Lo vemos. La cámara registro de TVR en la sociedad rural.
la sociedad rural en sí, la entidad, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Digamos, para mí lo que significa la sociedad rural como tal, me parece que es una estructura de poder muy importante, que digamos, siempre lo ha demostrado a través de los diferentes gobiernos, la capacidad de lobby que tiene. Y acá hay gente importante, ¿ves? No, mira. ¿Cómo lo reciben a Dualde acá en la rural? Bien. Bien. Yo creo que todo lo que esté contra Kirchner lo va a recibir bien. Que te quede claro. Así, básicamente. Claro. ¿Qué cree usted de Kirchner? ¿Qué creo yo de Kirchner? Y le odio. ¿Está filmando o no está filmando? Sí, claro. ¿Se acuerda El año pasado. El anterior. El anterior. El anterior, hace 2 que años. les expliqué que había comprado todo en Eleven. No puedo dejar de notar el pin de bandera argentina. Este lo compré en 11. Sí, creo que en 11. En Eleven. Todo, el pin, los Todo. guantes, todo en el 11, Sí. en el 11. Pero este año lo trajimos a papá. ¿Algo nuevo compró la señora? No estamos para gastos este año. El año pasado me gastaron. Pasó de Eleven a Solti. ¿A dónde? A Solti. ¿Qué es Solti? La salada. Ah, Solti. La salada. Y la trajimos a mamá este año. ¿La ropa de mamá es de la salada también? Sí, mira, es de la salada. No, querida, yo compro en la Reserva Provincia de Santa Fe. Más lejos que la salada. lejos. La salada es distinguida para mí. Lo nuestro no puede ser. Es una historia de amor. Pero sí, porque está la casualidad. Me está tirando. Se pierde el pelo pero no las mañas. Reunión de zorro, matanza de gallina. Estamos con el segundo, con el vicepresidente de la rural. ¿Alguna calle anexada a su propio terreno también? Nada todavía. No entré en ese remate todavía. Le tocan los presidentes de la rural, nada más. Sí. ¿Qué puede decir al respecto, hablando en serio? Sobre la denuncia que se hizo sobre Violcati de anexar 2 calles públicas a su terreno ahí en Casares. No tenía ni idea que había hecho eso. Qué tipo malo. Pero es una barbaridad. Yo estoy preguntando en serio. Pero a mí me parece una cosa espantosa. No entiendo cómo pudo haber hecho eso. Voy a tener que hablar con él. Página 12. Piquetero VIP. El presidente de la sociedad rural, Hugo Violcati, cerró el tránsito de 2 caminos públicos e incorporó esa superficie a su ya extensa propiedad. Sobre esas calles anexadas, ¿qué puede decir al respecto? Yo le decía a tu colega de allá que creo que cualquier dirigente tiene que tener calles. Si no tiene calles, el dirigente fracasa. No sé cómo tomarlo, porque dice que era grave. Como quiera. Leemos en crónicalocal.com, un diario digital de Carlos Casares, lo siguiente. Luego del escrache, Violcati abre la calle. Máquinas de la Dorita sacaron este martes las tranqueras sobre la calle pública que la estancia se había apropiado. Abrirán también la calle provincial lindera a la vía del ferrocarril Sarmiento, cerrada desde hace años. Cualquier dirigente tiene que tener calles. Si no tiene calles, el dirigente fracasa. Sos tan fashion, siempre en buena compañía. Ni te diste cuenta que te perdiste la mía. Estás tan wow, estás en el tapete, que no quieres que nadie te baje el copete. Que se vayan las retenciones, todas. ¿Todas? Todas. ¿Cómo todas? Todas las retenciones a las exportaciones. ¿Por qué? Porque así vamos a salir adelante. ¿Todos vamos a salir adelante? Sí, todos. El tema de las retenciones me parece que tendría que estar relacionado a ver cómo se va a juntar el dinero para redistribuir entre los que menos tienen. A ver, no retenemos, está bien. ¿Cómo juntamos lo otro? Es decir, ¿cómo se va a financiar los hospitales, la escuela pública y todo lo otro? Me parece imprescindible, digamos, que las que menos tienen, si no, la brecha es cada vez más grande. Es una forma, digamos, de precarizar más a la gente que no tiene recursos. Todos quieren tener su teléfono celular, todos quieren comer, todos quieren comprar zapatillas, todos quieren eso. La gente termina haciendo lo que más tienen, negreando de alguna manera. Uno no paga los impuestos, otros roban, digamos, diferentes niveles de robo, pero ahí estamos. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? Hay que eliminarlas. Ahí me enganchaste. Así. Ahí me enganchaste. Hay que bajarla. Hay que eliminarla. Bajarla en soja y eliminar las otras. Vos querés comer bien, querés comer más barato. Mirá lo que pasó con la carne. Prohibieron las exportaciones de carne y ahora tenés que ir a pagar un pibe lo que
disparate. Preguntale a doña Rosa, acá preguntale a la señora cuánto vale. Yo no soy doña Rosa. Doña. Usted no sé quién es, yo no sé. Vicepresidente de la Rural. Qué lástima, no, pues, yo que quería entrar en una amistad terrenal así. Con usted ninguno. Ay, qué mal. Es peor que vos. No, él es 10. Ah, mira vos. Sos un grande. Sos un grande. ¿Por qué? Porque preguntás lo que nadie puede preguntar y decir. Sí, lo dijo la señora. Pregunten, está muy bien. Pregunten, está muy bien. pregunten. ¿Qué más quiere saber la señora? Pregunte usted, aproveche. No, nada. Ya está todo dicho. De tierra en tierra. Bueno, impresionante el chiste de Violcati, ¿eh? Me quedé pensando en el chiste, en la humorada de Violcati cuando... El cinismo de Violcati. Sí, bueno, claro. En el cinismo bruto y crudo, bueno, ¿no? De Violcati. ¿Puedo terminar? A mí me parece que va emergiendo en la figura de Violcati un liderazgo que no existe por el momento en la oposición, ¿no? Y hace meses que nos preguntamos cuál es el proyecto de la oposición, ¿no? De un lado hay un proyecto que lo tenemos más o menos claro, la dirección por lo menos hacia dónde va, y del otro lado no sabemos muy bien cuál es, porque los dirigentes políticos se quejan contra el kirchnerismo, pero no ofrecen alternativas, o por lo menos no explican qué tienen en mente. Y yo creo que ahora, después de la foto, ya todos tenemos un poco más en claro qué tienen en mente. No sé si tienen en mente algo, pero por lo pronto adhieren al modelo agroexportador que propone Violcati. Ahora, a mí ayer los veía y me daba hasta vergüenza ajena, ¿no? Porque me parecía que era un arrastrarse, ¿no? A los pies de la corporación. Había que estar ahí escuchando decir a Violcati que la política no sirve para nada y que la política es la que genera pobreza para después rejuntar los votos. Hay que ser dirigente político, hay que ser Duhalde para estar sentado ahí y escuchar eso, ¿eh? Y dijo algo, perdón, una frase también que me contaste, yo no la escuché textual, los gobernantes pasan, la tierra queda. Eso lo sacó de la Biblia, sí, que es muy impresionante. Los gobiernos pasan, la tierra queda, porque él, como es el dueño de la tierra, cree que es la tierra. Claro. Violcati también pasará. Él cree que es la patria y cree que es la tierra. ¿Vos sabés que yo medio... Es más que la tierra. Él es dueño de la tierra, son dueños de todas las cosas. Por eso el otro, el vicepresidente, dice, quise hacer una amistad terrenal. Ellos están por encima. La tierra les pertenece, las libertades les pertenecen, la gente les pertenece. Menos mal que no le dijo enterrar la batata, pues si no... Las calles... Las calles también les pertenecen. Por eso ellos toman, se apropian. Ese comentario cínico que dice Sandra, en mi barrio diría, qué hijo de puta, diría, porque realmente... ¿En qué sentido? No quedó claro el sentido. Sí, no, te digo que ese chiste es más, lo ligo mucho al discurso, del donde no sabes si es una genialidad o una monstruosidad o si se lo escribió el maestro del terror, ¿no? Y en esa foto, en las presencias, yo me quedé muy impactada, además de las barrabasadas que dijo y del cero mea culpa, de las presencias que estaban ahí, ¿no? No sé, Las presencias políticas, voy a sí, decir, sí, de cada... Y aparte, ¿viste cuando dice don Mauricio, no? Claro. Don Eduardo, don es... como el epíteto mafioso por excelencia, don... Venía a recibir a la infanta Isabel. Y además yo pensaba, a partir de ahora y relacionándolo con este proyecto que se empieza a esbozar, digamos, de esta columna de la derecha cada vez más claramente definida, que va a, con perdón de la palabra, encabezar justamente Eduardo Duhalde, donde está, digamos, que ya dijo que hay que perdonar a los militares, donde ahora es amigo de la sociedad rural, y donde de alguna manera, y en paralelo, además de a la derecha, Eduardo Duhalde, hoy José Pablo Feynman en la contratapa de Página explicaba un poco esto, que finalmente es nadie puede ganar en estas próximas elecciones, por lo menos si no posee, de alguna manera representa el aparato peronista, que va a estar como representado en sus dos puntas por Kirchner y Duhalde, y que finalmente se va a terminar definiendo, decía Feynman hoy en el diario, por estas dos partes, ¿no? Y que de alguna manera Duhalde representa una parte, y ver
qué lado estaba encabezando nuevamente, y claramente que si bien no tienen su propio proyecto, siguen representando el mismo proyecto que representaban, que era el neoliberal. Ahora falta como una brecha de ver qué otro proyecto presentan, y si es que presentan o si vamos a votar entre estos dos Para proyectos. mí están bien presentados, porque la palabra don, recién lo dije, significa de origen noble. Entonces, don Eduardo Duhalde, don Mauricio Macri, de origen noble. Sí. A ver, Esther, ¿cómo lo viste? Mira, yo creo que cada vez leí el maravilloso artículo de Feynman y el de Sandro también, La Gula, los dos me parecieron geniales, me parecieron dos artículos para recordar. Y Feynman dice allí también que hubo quien dijo que la vida es la capacidad de asombro y que tendríamos que ser inmortales, porque la capacidad de asombro no se nos termina nunca con esta gente. Creo que vamos a llegar a Braden o Perón. Digo, ¿cómo puede ser que en ese acto de genuflexión tan absoluto vayan todos a la sociedad, a la rural, al pedir el consenso de los sectores más retrógrados de nuestra Argentina? Que esté opinando la Iglesia, yo creo particularmente que la ley de matrimonio igualitario, con mucho la han sacado con éxito la senadora Negre de Alonso y el otro, el de la campera amarilla, ¿cómo se llama? Olmedo. Hablamos de la colaboración de la oposición. La colaboración inestimable. Creo que Violcati, Duhalde, de Narváez, Macri y toda esta runfla, también hay que pensar que va a ser que con éxito este gobierno salga airoso en las próximas elecciones, porque ya se está tratando de antípodas. Ya recuerdo las antípodas de aquel primer peronismo. Esto es una barbaridad, pero creo que es lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, Norberto. Sí, yo creo que, digamos así, como una estrategia política, hay que tratar, sí, de ganar algunos sectores de clase media que están confundidos, ¿no es cierto? Que no tienen vacas, nunca vieron una vaca más que cuando van a Mar del Plata y desde el tren. Yo creo que en ese sentido sería importante tratar de explicar algo sobre que la retención no es un impuesto a la ganancia, es un impuesto a una renta agraria diferencial, no a la ganancia normal. Es decir, Calabrini hacía una explicación más o menos de este tipo. Decía, un francés para producir determinada cantidad de carne le cuesta 8. A un extranjero argentino le cuesta 1. Si se vende a 9, el francés tiene una utilidad normal de 1. Pero el argentino tiene una utilidad normal y una renta agraria diferencial, por la cual él no hizo nada. Es el clima favorable que tiene la zona pampeana, es la cantidad de humus, de tierra fértil que tiene, la cercanía del puerto, y eso es de toda la Argentina. Es decir, no se está atacando la utilidad de una empresa, porque algunos pequeños comerciantes dicen, ¿cómo? Le están reteniendo una parte de la utilidad, le están reteniendo una parte de una renta agraria diferencial que es de toda la Argentina, porque cuando ellos se les retiene eso, igual siguen ganando, porque ningún comerciante, si le retiene el 30%, se va a seguir produciendo. Entonces, yo creo que esto es fundamental, porque hay muchos sectores de clase media que se confunden. Pero discúlpeme, en esa visión sería, digamos, la propiedad privada de un campo sería visto como un recurso natural también, más o menos esa es la perspectiva que está trayendo. La propiedad privada del campo surge de un despojo permanente, surge de los que están cerca del poder, la Enfiteosis de Rivadavia, que después se convierte en propiedad, los amigos de Rosas, donde Anchorena juega un papel fundamental y se queda con 1 millón de hectáreas en todo el país, la distribución de tierras que hace Mitre y después la campaña del desierto. Es decir, que todo esto está producto del despojo de la muerte y de la destrucción, porque ese modelo agroexportador significó la represión de todas las fuerzas del interior, significó la represión de todos los pueblos originarios, es decir, está manchado por sangre, ¿no es cierto? No es una compra que uno dijera, bueno, el tipo compró y tiene derecho, ¿no es cierto? Está invalidado desde su principio por una oligarquía que manejó el país, que mintió la historia, que le metió en la cabeza a mucha gente el neoliberalismo, que le metió la concepción de que la Argentina no tenía nada que ver con Latinoamérica, ¿cierto? Hay una dominación económica, política y de mentalidad colonial, ¿no? Yo agregaría algo más en este sentido, que la retención no es al productor, es un derecho de exportación.
es a las exportaciones. Claro, exactamente. Es decir, a todo lo que se consume en la Argentina no hay retenciones. Es a la exportación, es un derecho de exportación que está reconocido por una jurisprudencia pacífica, se dice cuando no ha habido cosas en contrario de Corte Suprema, incluso de gobiernos no populares, ¿no? Entonces esto hay que decirlo bien. La aclaración que hizo Norberto, pero además decirlo, esto es un derecho de importación, por eso se entiende lo de la renta extraordinaria. Exactamente. Y que tiene que ver, esa renta extraordinaria tiene que ver con un modelo económico. Y lo segundo que quería decir yo... Esperá que quiero escucharlo a Barone un poco. Alguna vez lo veo a Barone callado desde que comenzó el programa. Yo me he corregido desde el programa pasado, que me han corregido. ¿Puedo decir algo breve? Barone, te quiero. Estoy moderado y prudente. Quiero decir algo, agradecerle a Galasso el haber leído en el viaje a Formosa, la Fermosa Formosa, el libro ¿Qué es el socialismo nacional?, que hiciste en el año 73, pero que fue reeditado. Lo terminé de leer y lo mejor que pude hacer con ese libro es dárselo a un chico, un joven para mí, que es un militante y muy interesado en la política, que se llama Ezequiel, y que me acompañaba porque es de la Secretaría de Cultura, y que estaba ansioso porque yo marcaba cosas del libro, y le dije, si lo termino en el viaje te lo regalo. Bueno, aprendí que parte de la conferencia que di se basó en algunos conceptos que robé, saqué con angurria y con gula de tu libro. Y al oírte hablar me di cuenta cómo me esclareció también lo de las retenciones. Esto es lo que vale. No quiero decir nada porque yo no puedo decir nada mejor que lo que dijeron todos. A ver, Julio, ahora la segunda parte. No, yo solamente quería agregar una cosa de esto que vimos, ¿no? Me parecía muy importante lo de Norberto de esclarecer. Pero esto de la rural fue el bicentenario de los que hicieron el centenario, ¿no? Ahí eligieron quiénes ir ahí, quiénes mostrarse, cómo se mostrar y con qué discurso. Yo me quedo con el bicentenario del pueblo, el que vimos todo con una alegría fundamental en el mes de mayo y cuyo ánimo sigue estando, creo, en la mayoría de los argentinos, ¿no? Ahora que es interesante, perdón, lo que vimos los que fueron, ¿no es cierto? Y ya hablamos de los que fueron a la rural. Pero es interesante los que no fueron. Debemos agradecer que los que no fueron, no fueron. Esto es lo que importa. Todo lo que ocurrió en la rural, debemos agradecerlo porque quedaron en pelotas. Disculpen la palabra, pero San Martín la dijo alguna vez en sus cartas. Bueno, pero era San Martín. Era San Martín, Barone. La verdad que es cierto. No es una comparación humilde, digamos. Nosotros te admiramos también, pero bueno. Vos, Formosa, cambiamos de tema. Pasamos a ver la oposición, los jubilados y el oportunismo político. Así me lo dice la producción en este momento. Lo vemos. El diario El País de España, la oposición, los jubilados y el oportunismo político. El gobierno anunció hoy un nuevo aumento para los jubilados y, si bien es claro que se trata de una buena noticia, desde la oposición hay algunas críticas a propósito de la política general del gobierno en este asunto y siguen reclamando el 82% móvil. Nosotros decimos que hay una emergencia jubilatoria, que el aumento está bien, que es insuficiente, que hay que ir por lo menos al 82% del salario mínimo vital y móvil, que es 1.230. ¿Alguien puede dudar en este país que si nosotros pudiéramos pagar el 82% móvil lo hubiéramos pagado? Nosotros. Pues debido a que si nosotros aumentamos 600 veces el haber jubilatorio, no tienen ningún argumento para decir que si no pudiéramos pagar, lo hubiéramos pagado. Si ustedes, a mí me da miedo, pero si ustedes algún día son gobierno, ¿van a seguir con las políticas de Estado, con estas políticas de Estado? ¿Van a volver al sistema privado o van a dejar que los trabajadores tengan sus fondos en manos del Estado? Estuvimos y estamos a favor de un sistema de jubilación estatal y no privado. Pero no lo votaste. Perdón. No lo votaste. Nosotros... ¿Qué opina usted del sistema? Y después le doy a la diputada. Sí, me parece que es evidente que es un manotazo directo a la caja. Nosotros nos vamos a oponer a este saqueo. No puedes decir que estás de acuerdo cuando lo votaste en contra. Sí, votamos a favor. No, votaste en contra. El gobierno miente descaradamente porque los fondos no son de las AFJP, los fondos son de los jubilados. Nosotros nos vamos a oponer a este saqueo. No puedes decir que estás de acuerdo cuando lo votaste en contra. Sí, votamos a favor. No, votaste en contra. Nosotros nos vamos a oponer a este saqueo. Sí, votamos a favor. No, votaste en contra. Votamos en contra de que se quedaran con la caja para hacer lo que están haciendo. El 57% del presupuesto va ahí. ¿Alguien que no votó la restatización de las AFJP
que hoy cuide esa plata de los trabajadores, que es de los trabajadores, y que además no le molestó en ningún momento, y además votó en contra de la reestatización de las AFJP, hoy tenés intención de revisar dónde están las inversiones del ANSES. No te molestaban cuando estaban en manos privadas. Con lo cual no tenés autoridad moral para hablar sobre el cuidado de la plata de los trabajadores en el ANSES. La oposición, los jubilados y el oportunismo político. El 82% móvil que se está ahora discutiendo, la verdad que tiene un juego un poco de demagogia. Y la oposición lo está llevando en una forma que puede ilusionar a los jubilados, en el sentido que puede lograrse el 82% y el tema es más problemático. Porque acá se da una cuestión paradójica, que gente que, por ejemplo, se oponía a la reestatización de los fondos de las AFJP, hoy plantea el 82% móvil. Macri en contra de la estatización de las AFJP. Como puse a la estatización de las AFJP. Macri ahora pide el 82% móvil. No hay nada más justo que ocuparse de nuestros padres, nuestros abuelos. Como puse a la estatización de las AFJP. Carrió en contra de la estatización de las AFJP. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa. Carrió ahora pide el 82% móvil. ¿Cuál es la propuesta del acuerdo cívico para conseguir el dinero y llegar a ese 82%? El dinero está. Que gente que, por ejemplo, se oponía a la reestatización de los fondos de las AFJP, hoy plantea el 82% móvil. Pinedo en contra de la estatización de las AFJP. No, yo voy a votar en contra de esto, resguardando los derechos de la gente. Pinedo ahora pide el 82% móvil. La asignación universal por hijo. ¿Por qué se paga con la plata de los jubilados y después se le dice a los jubilados no hay plata para pagarte el 82%? No, yo voy a votar en contra de esto. Eduardo Duhalde en contra de la estatización de las AFJP. ¿Usted hubiese hecho lo de las AFJP que hizo Kirchner? No, ahí no estuve de acuerdo. Eduardo Duhalde ahora pide el 82% móvil. ¿El 82% móvil para los jubilados? La plata está. ¿Usted hubiese hecho lo de las AFJP que hizo Kirchner? No, ahí no estuve de acuerdo. Que gente que, por ejemplo, se oponía a la reestatización de los fondos de las AFJP, hoy plantea el 82% móvil. Adrián Pérez en contra de la estatización de las AFJP. Como última medida y como manotazo final y zarpazo va sobre un fondo y ahorros de actuales trabajadores y futuros jubilados. Y la verdad es que no estamos dispuestos a hacer una modificación que tenga este sentido y este objetivo. Adrián Pérez ahora pide el 82% móvil. Me parece que es fundamental las dos cuestiones, establecer el 82% móvil. Que gente que, por ejemplo, se oponía a la reestatización de los fondos de las AFJP, hoy plantea el 82% móvil. Vos te das cuenta que si las jubilaciones hubieran seguido siendo privadas, esto que hoy se está discutiendo no existía como posibilidad. Esto existe como posibilidad desde el momento en que se tomó la decisión de volver a un sistema solidario. Bueno, ¿se puede o no se puede pagar, Piumato, el 82% móvil? Bueno, hay quienes dicen que en este momento no estaría, pero lo concreto me parece, si nosotros como trabajadores, obviamente estamos a favor del 82 móvil, es decir, que los jubilados tengan la mejor jubilación. Yo creo que se va avanzando en un camino cierto. ¿Cómo pagarlo? Claro. Obvio. Pero esto es un disparate. Creo que es muy claro el informe, la hipocresía de quienes fueron cómplices del saqueo, quienes instrumentaron el saqueo a los jubilados y ahora se preocupa a los jubilados. No. Pero yo te agrego una cosa más, Lucho, me parece que yo no lo he escuchado mucho. Fíjate el cinismo de la propuesta, porque ellos plantean el 82% móvil de la jubilación, del sueldo mínimo vital y móvil. ¿Qué quiere decir? Que si sale esa ley y el gobierno la tuviera que pagar, la va a pagar este gobierno, pero ellos no la van a pagar más, porque tanto los menemistas residuales
como los sectores del establishment, como los que participaron del negocio de las AFJP, como los radicales, tuvieron durante 14 años congelado el salario mínimo vital y móvil. Entonces, ¿qué van a hacer? Si alguna vez son gobierno, automáticamente vuelven a repetir, porque lo han dicho, que van al ajuste en sus políticas, vuelven a congelar el salario mínimo y los dejan a los jubilados muertos de hambre, como los tuvieron durante más de una década. Entonces, hasta en eso muestran la hilacha y están demostrando que esta ley es para joder al gobierno que está, que viene avanzando hacia la justicia para los jubilados, pero cuando les llegue el turno, a los jubilados los van a volver a joder. Barra. No, está claro, es que son como transparentes, ¿no? Son la misma gente que defendía a las empresas, a las AFJP, y ahora están defendiendo a la corporación agraria. Es una línea inmediata, Dualde, con su peronismo de carpincho, que no sé cómo va a ser, cómo van a hacer. Y también me quedé pensando porque en la sociedad rural es como me la vi como decadente, con apellidos, muchos de apellido italiano, no hay más Patricio, los Violcati, los Macri, un de Narváez, que es un señor que tenía tienda, no hay buena familia. No. Todo lo de la oposición son gente prácticamente pobre, los diputados, son gente sin apellido. Hay que ponerle don para que suene un poco fuerte. Don Dualde de la Loma de Zamora. No tiene alcurnia. Yo no sé, pero bueno. Una derecha más. ¿Cuántos trabajadores en blanco debieran estar activos para pagar el 82% móvil de un jubilado? Se decía que normalmente, ahora hay que actualizarlo por el tema, ha variado la expectativa de vida. Pero yo te hablo, los últimos estudios serios que se hicieron en la década del 80, fines de la década del 80, se decía que tenía que haber 7 en actividad por cada jubilado, para pagar el 82. Esta es la realidad. Porque más allá de la coyuntura, digamos, parece estructuralmente imposible, ¿no? Yo digo, ¿a qué gobierno no le gustaría dar el 100%, dar todo a los jubilados? Ya que dicen que el gobierno es tan demagógico, es tan clientelista. Bueno, pues qué mejor oportunidad de ejercer el tan mentado clientelismo político del que habla la oposición en el caso de los jubilados. Pero además está la contradicción que dice, vamos a vaciar las arcas del Estado, vamos a sacar las retenciones y después vamos a darle el 82% móvil. Esta contradicción, ¿cómo la resuelven estos señores? La magia de la economía. No, es que digo, a veces parece que los que tienen poder y a los que les falta escrúpulos, estos vivillos, se las dan de inteligentes, pero cada vez se les caen más las caretas. Señores, voy a decir una grosería enorme, son unos boludos. Por favor, tengan un poquito más de criterio a la hora de decir y hacer las cosas, porque no se sostiene una oposición tan imbécil. Es una vergüenza para el país incluso que no haya una oposición que piense un poco más, alguna vez. A ver, Norberto. Yo creo que esta información que estamos pasando hoy está estrechamente relacionada. Después de la política correcta que hizo Néstor Kirchner de achicar la deuda, desentenderse de que el Fondo Monetario no tenga más oficinas al Ministerio de Economía pagándole, etcétera, el gobierno de Cristina avanza en lo social. Entonces avanza en lo social de tal manera que se producen estos efectos, es decir, aumento en las encuestas, lo que están diciendo ahora que pueden ganar en la primera, pueden ganar en la segunda. Entonces, ellos están desesperados. Tiene que desfinanciar al gobierno, que el gobierno no pueda seguir haciendo esta política. Le sacan el impuesto al cheque, le sacan las retenciones, actúan de tal manera que los ingresos se reduzcan cada vez más y le ponen unos gastos exorbitantes, de tal manera que el gobierno no pueda cumplir. Pues si el gobierno sigue cumpliendo así de esta manera, y con la política que está haciendo, evidentemente ellos pierden. Es decir que yo creo que está relacionado lo político con una política de desestabilización, que por suerte no la pueden avanzar con respecto a las Fuerzas Armadas porque estamos en otra época. Si hubieran hecho esto en otra época ya había un golpe. Claro, es más complicado ahora también de entenderlo, digamos, como maniobra, por lo menos de confrontación institucional. Pero hay que aplicar otro argumento que dicen ellos, que también hay que rebatirlo.
porque dice, la plata del ANSES, la plata del ANSES. La plata del ANSES no se invierte para comprar los sombreros de las señoras paquetas de la rural. La plata del ANSES se está invirtiendo en actividad productiva que genera empleo. Se invirtió durante la crisis en los programas Repro para mantener el empleo, y la única forma de pagar a los jubilados en este sistema que volvió a ser estatal es la del pacto intergeneracional. Lo que aportamos le pagamos a los que están jubilados, y para eso tiene que haber trabajo. Entonces el gobierno está invirtiendo los fondos del ANSES para generar trabajo, para poder seguirle pagando a los jubilados. Entonces es una gran mentira lo que dice esta gente, ¿no? Señores, nos vamos al corte, ya volvemos. Ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui volacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían.